Listo, voy a iniciar entonces la grabación de este espacio. Bueno, primero que todo, quiero presentarles y que quede acá al profesor Javier Mejía Cubillos. El profesor es economista de la Universidad de Antioquia y ha hecho su proceso doctoral en la Universidad de los Andes. Actualmente está en la Universidad de Stanford, pero ha tenido una trayectoria en muchas otras universidades y me gustaría como que también decirles que a mí un ejemplo, porque aún pues yo lo vengo conociendo hace mucho tiempo y me parece pues un ejemplo de persona que ha tenido pues un recorrido académico muy grande y que muestra pues que efectivamente siendo muy juiciosos, sin importar esos lugares donde hemos crecido, donde hemos nacido y donde nos hemos construido, pues la academia es un espacio donde todos y todas podemos llegar. Entonces también es una invitación a nuestros y nuestras estudiantes para que con mucho juicio, mucha dedicación, pues efectivamente sepan que pueden lograr como todos eso que se han propuesto en el ámbito académico y profesional y que el profesor Javier pues en eso es una muestra viva de lo que es tener un juicio y lo que es tener como tal todo un proceso de formación, eh, digamos como que con mucho empeño. Y con eso ya te doy la palabra, profe Javier. No, muchas gracias, gracias por invitarme, gracias por esa introducción tan amable. Eh, yo les quiero contar una historia grande sobre élites, sobre mi trabajo en élites, pero también estaré muy contento si después conversamos de más cosas sobre pues, el mundo académico y la carrera como académico, si puedo ser útil para ilustrar un poquito lo que es ese camino y pues me sentiría contento como de ayudar como al respecto. Entonces, pues podemos hablar de eso también. Por lo pronto les voy a contar un poco entonces en qué consiste como mi trabajo en investigación alrededor de élites y fundamentalmente alrededor de las élites en Colombia, que es lo que de nuevo entiendo que es como el principal interés de ustedes, pues que es un programa en ciencia política en Colombia. Pero incluso antes de eso, antes de concentrarnos en Colombia, yo creo que vale un poco la pena sentarse a pensar por qué es importante como pensar en las élites, incluso porque estamos hablando tanto sobre las élites recientemente. No sé si ustedes han notado que se ha vuelto como un tipo de personaje o como figura importante en los discursos de los políticos y incluso en la conversación en la opinión pública. Y es digamos, es como un interés que ha ido creciendo no solo en Colombia, sino en buena parte del mundo. Yo creo que hay como tres grandes razones por las cuales ese ha sido el caso. La primera tiene que ver con el aumento en la desigualdad en Occidente, fundamentalmente en Europa y en Europa Occidental y en Estados Unidos. La desigualdad ha ido creciendo. Buena parte de eso tiene que ver con la globalización y con algunas otras fuerzas de la modernidad. Pero lo cierto es que hay unas fortunas que han ido creciendo mucho más que antes y han ido alejando digamos, las personas con ingresos medios y eso ha estado bien identificado y eso ha generado toda una preocupación en los círculos de discusión política, intelectual en Occidente. Yo siento que en Colombia en parte lo que hemos hecho es abrazar un poquito como esa discusión, ¿sí? Entonces, aunque la desigualdad en Colombia no ha seguido el mismo patrón y en el resto de Latinoamérica, esa sensación de que la desigualdad aumenta está ahí y esa es una de las razones por las cuales hemos empezado a pensar en las élites, en estos ricos que se están haciendo cada vez más ricos. Ahí la cuestión es un poco como de quiénes entonces los que se benefician el juego, del juego de la sociedad, ¿no? Hay unos que se hacen muy ricos, entonces las élites, tratar de entender quiénes son las élites responde un poquito a eso, ¿no? Como quiénes son los grandes ganadores en el juego de la sociedad. Hay una segunda razón que tiene un poco que ver más con quiénes son los que manejan el juego, ¿no? Quiénes definen las reglas y por qué el juego luce de una forma para unos y no para otros. Y
y el interés alrededor de eso creo que tiene que ver también con elementos coyunturales. Entonces, las democracias occidentales en los años recientes han evidenciado mucha estabilidad, ¿no? Entonces, desde la elección de Trump, pasando por Brexit, el plebiscito en Colombia, además, como la confianza que fue muy alta en los finales de los 80, 90 y 2000, en que las democracias occidentales se iban a consolidar a lo largo del mundo. Los años recientes han mostrado retrocesos en esa dirección. Entonces, la preocupación por quiénes son las figuras detrás del control del sistema han emergido y de nuevo eso apunta una vez más a las élites. Y hay un tercer elemento que tiene que ver, siento yo, con cambios tecnológicos y es la expansión al acceso a la información. Entonces, ahí la pregunta un poco más es cómo se construyen las narrativas detrás de lo que es el juego de la sociedad, si mantenemos entonces como la analogía del funcionamiento de la sociedad como un juego, ¿no? Y es cuáles son las narrativas que se vuelven dominantes. Y entonces en el contexto en el que hay pues tecnologías modernas de la información como Twitter, Facebook, WhatsApp, donde la información se esparce muy rápidamente, está la pregunta de quiénes son los que son capaces de transmitir esa información y las élites de nuevo vuelven a ser como las sospechosas de como el grupo en la sociedad que puede acceder como a eso. Entonces, la cosa de nuevo apunta que las élites pueden tener un rol particularmente importante como en estas preocupaciones recientes en la sociedad. Por un lado, las élites controlan la mayor parte de la riqueza y el poder, pues por definición. Además, las élites son las que controlan las instituciones, entonces los que hacen las leyes, los que definen las prácticas empresariales y demás, y entonces todo de nuevo responde a quiénes son los que manejan el juego de la sociedad. Y finalmente las élites son además los que definen el paso o la línea en las discusiones públicas y en las aspiraciones sociales, ¿no? Entonces la gente quiere ser como estas figuras de las élites y entonces piensen en quién sea el famoso predilecto de ustedes de la celebridad pues colombiana del mundo y cómo su forma de vivir guía un poco las aspiraciones del resto de la gente. Entonces, este es un poco como el contexto de por qué siento yo que cada vez estamos hablando más sobre las élites y el reto como académico es tratar de estudiarlas rigurosamente, ¿no? Como sin caer pues, en estereotipos y en como mitologías, si uno quiere. Y el reto es fundamentalmente de carácter empírico. Entonces, por supuesto que uno puede filosofar todo lo que quiera sobre las élites, pero al final del día la cuestión es, pues, qué puede uno saber en la práctica de ellas. Y hay un montón de retos detrás ahí. Quiero tratar como de dilucidarlos un poquito aquí. El primero de esos retos tiene que ver con que las élites, por definición, son un grupo pequeño de la sociedad, ¿no? Entonces, uno piensa en las élites en contraposición a la idea de las masas, pues las masas son un montón de gente, las élites son un grupo pequeño. Y entonces es un reto empírico en el sentido en el que es un poco buscar una aguja en un pajar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno hace encuestas representativas de la sociedad, puesto que la élite es un pedacito chiquitico, usualmente pues esas encuestas no tienen como poder estadístico para observar lo que eso pasa, ¿no? Es uno de los grandes retos, por ejemplo, estimando la riqueza de las élites, que las encuestas de hogares pues no incluyen mucha gente de los que son los más ricos, simplemente porque son solo un puñado. Eh, Hay otros dos tipos de retos que van un poquito como en una dirección más como de la agencia y la capacidad que tienen las élites para evitar ser estudiadas, y es que uno puede pensar que los miembros de las élites tienen incentivos para no ser estudiados, ¿no? Entonces, si piensan en personas particularmente ricas, pues posiblemente uno no quiera que la gente sepa la gente, me refiero a alguien que está investigando, la opinión pública o el Estado, sepa mucho de uno, ¿no? Sepa uno cuánta plata tiene, dónde la tiene, etcétera, porque pues posiblemente eso simplemente sea incómodo o eso puede implicar que
haya que pagar más impuestos, eso puede implicar que se genere como animosidad contra uno, etcétera. Entonces estas personas tienen incentivos para no ser observados, ¿sí? Entonces es un reto para el que está investigando porque pues esta gente va a ser difícil como la tarea de encontrar información. Y el tercer elemento, de nuevo alineado un poquito como a la agencia que tienen estos objetos de estudio, pues no solo es que estas personas pues obviamente tienen más incentivos que la persona promedio para no ser estudiadas, sino que también tienen más recursos, justamente porque son parte de las élites, entonces tienen más poder o más riqueza, entonces tienen más capacidad para limitar que uno como investigador acceda como información sobre ellos. Entonces, ese es como el reto grande, esa es una de las razones por las cuales sabemos poco de las élites y lo que yo trato de hacer y sugiero es que la historia es una alternativa para lidiar un poco con estos problemas, sobre todo con los últimos dos problemas que les mencioné. Una de las razones es que pues si uno se va suficientemente atrás en la historia, pues estas personas ya se han muerto y entonces los incentivos o recursos que ellos tuvieran, pues no son fundamentalmente un impedimento para estudiarlos, ¿sí? Entonces, si uno se va atrás en la historia, uno puede empezarse a hacer preguntas sobre quiénes eran las élites, qué tan homogéneas eran las personas dentro de este grupo. Uno puede preguntarse cosas como de dónde surgieron, ¿no? Cómo llegaron a ser la élite. Uno puede sentarse a preguntarse cómo interactuaban entre ellos, ¿no? Entonces, con frecuencia se piensa en las élites como una cosa como cohesionada, como si se sentaran todos en una mesa a decidir cómo manejar el mundo. Entonces, pues uno puede preguntarse si ese es el caso, es decir, si estas élites cooperan o si realmente compiten, porque uno también puede pensar que ese es el escenario. Si uno piensa, por ejemplo, en las historias y esto espero que sea como ilustrativo para ustedes, las disputas entre el grupo empresarial antioqueño y los Gilinski, pues es un escenario donde uno tiene a las élites compitiendo, ¿no? Y en el mercado también posiblemente compita. Entonces, ¿bajo qué circunstancias cooperan y bajo cuáles compiten? Eh, exactamente qué recursos tienen. De nuevo, es parte de tratar como de darle luz a una entidad que es difícil de estudiar y que con frecuencia es entonces descrita de forma pues más bien mitológica. Entonces, ¿qué es lo que yo hago con mi agenda de investigación? Y entonces lo que quiero hacer es resumirles un poquito como algunos de mis proyectos y luego pues me voy a callar y espero como que tengamos tiempo de conversar como sobre eso. Pero yo lo que hago en mi agenda de investigación es básicamente buscar contextos históricos donde uno pueda entender y estudiar a las élites, ¿cierto? Entonces, tengo, por ejemplo, un paper que estudia Marruecos luego de la independencia. No les voy a hablar mucho de ese paper porque no creo que el interés de ustedes está fundamentalmente en Colombia, pero solo quiero decir ahí algo y es lo útil e importante que es la información y las fuentes cualitativas para estudiar a las élites. Lo que hacemos en ese paper es tratar de entender qué pasa con las élites empresariales cuando hay un cambio institucional grande. Entonces, lo que pasa en Marruecos en la segunda parte de los 50, en el siglo XX, es que los franceses se van. Entonces, pues Marruecos era un protectorado francés, imagínense una colonia, entonces había toda una institucionalidad, digamos, colonial. Los franceses se van y el rey de Marruecos tiene que consolidar una nueva institucionalidad y eso es un gran problema para los empresarios en este contexto, porque entonces como que todas las organizaciones que están diseñadas para generar estabilidad desaparecen un poco de la nada, empiezan a surgir otras y hay una como gran confusión institucional y sin embargo esta gente tiene que seguir haciendo negocios. Entonces lo que nosotros hacemos en este paper con Román Ferrali es entrevistar a personas que eran parte de los cuadros ejecutivos de las empresas industriales más grandes en Marruecos durante este periodo. Y lo que hicimos fue sentarnos a preguntarles cómo hicieron, cómo manejaban sus negocios, qué retos contractuales se enfrentaban, ¿no? La gente sí les pagaba, dejó de pagarles después
la independencia, si no les pagaban ellos, ¿qué hacían? Los llevaban a la corte, los llamaban y les decían que les pagaran, no volvían a hacer negocios con ellos. Es una historia, pues lo que tratamos es de tratar de entender cómo las personas en este grupo usaban sus conexiones para, para pues tratar de navegar este contexto institucional pues tan complicado. El gran resultado de esas entrevistas es que la gente no usaba sistemáticamente sus conexiones para penalizar a las personas, ¿no? Como que existe un resultado tradicional en la literatura que lo que sugiere es que muchos mercados funcionan organizadamente porque están soportados en conexiones muy robustas y entonces cuando alguien defrauda a otro, esas conexiones se activan y se penaliza a esa persona, ¿no? Se aísla, por ejemplo, o se le practica una sanción social. Y lo que nosotros encontramos es que la gente en este contexto no hace esto. Entonces, nadie va y le dice a todos sus amigos como, oiga, esta persona no me pagó, es un ladrón, etcétera. Y la razón es que eso suele ser muy costoso socialmente, ¿no? En una comunidad cerrada como era la élite marroquí en este periodo, la persona con la que uno hacía negocios no era solo su proveedor o su cliente, sino que también era el esposo de la prima o era el papá de los hijos de compañeros de colegio de hijos de uno. Es decir, habían varias dimensiones sociales sobre las que se sobreponían las relaciones comerciales, empresariales en general, y, y entonces romper lazos en una de esas dimensiones traía costos en otras dimensiones, ¿cierto? Entonces, lo que quiero, como que el gran mensaje que quiero transmitirles de este proyecto específicamente es, uno, esa información está básicamente solo en la cabeza de la gente que estaba viviendo y tomando las decisiones. Y entonces es muy difícil pensar que uno con cualquier otro tipo de fuentes puede recoger esa información, ¿no? Porque eso no se registra en ninguna parte. Hoy en día quizás las redes sociales digitales le pueden uno dilucidar algo de esa información, pero de resto, eso está en la cabeza de la gente y no hay otra forma de extraer esa información que irle y preguntarle a la gente. Entonces, es como una moraleja como metodológica que quería señalar. La otra es un poco más como reflexiva sobre cómo operan estas comunidades, ¿no? Son comunidades normalmente pequeñas donde la gente se conoce entre sí y los distintos tipos de relaciones se sobreponen entre sí. Hay todos unos procesos sobre pensar qué es óptimo y cómo se balancean los intereses en estas dimensiones que a veces son contrapuestos, ¿no? Entonces en el mercado uno puede estar compitiendo y pues en la familia cooperando y entonces esto es parte de lo que estas comunidades tienen que balancear, ¿sí? Y entonces con esto ya empiezo como a apuntar a algo que va a ser como una moraleja también en el caso colombiano y es que las élites no son una cosa cohesionada, no es la élite que se reúne todos los días a decir cómo jode al pueblo, como pues muchos políticos o incluso una literatura grande académica trata de sugerir, sino que suele ser un panorama mucho más atomizado, donde hay alianzas y hay disputas y demás. Pero les voy a hablar un poquito más de eso, más concretamente, hablándoles de Colombia. Les quiero hablar entonces de un par de proyectos en Colombia. Uno de ellos es un paper con Leopoldo Ferguson, Jim Robinson y Santiago Torres, en el que lo que hacemos es tratar de entender un poco el surgimiento de la arquitectura institucional de Colombia. Y lo que hacemos es comparar las constituciones de Estados Unidos con la constitución colombiana de Río Negro. Tratamos de explorar algo, y les voy a hablar un poquito más de esto en un segundo, que se llama el derecho de gentes, ¿no? Es básicamente un principio que regula la rebelión en Colombia. Eso es algo muy distinto a lo que se hizo en Estados Unidos. Y lo que les voy a argumentar es que eso resultó de un acuerdo de élites y que eso pulió por siempre, digamos, como la estructura institucional de Colombia. Y Profe, sí, me están oyendo.
Hay una pregunta. Bueno, si me dicen si hay una Sí, pregunta, por mientras favor, escribir las preguntas en el chat y luego las podemos ir como agrupando para que pueda avanzar el profe, ¿vale? sí, es decir, yo no tengo problema en ir respondiendo preguntas, lo único que veo es que el chat, hay toda una conversación grande. No te preocupes por el chat que todavía no han hecho preguntas de manera particular. Hubo algo que podría ser interesante avanzar más adelantico, que fue un comentario alrededor de, ay, se me fue el nombre, ya le digo. Bueno, ahorita te cuento cuál Listo, fue lo que de manera podemos, yo particular. puedo parar ahora en un rato y revisamos qué Dale. preguntas hay y así vamos manteniendo la cosa Sí, actualizada. Em, Listo, entonces ese es un proyecto del que les voy a hablar y les voy a hablar de como toda una agenda que yo he ido construyendo alrededor de Antioquia, que por un lado trata de entender a los banqueros y a los industriales, cómo surgen, como qué atributos tienen y cómo hacen sus negocios, y después una historia un poquito más amplia sobre movilidad social, sobre la que no les voy a mostrar muchos resultados porque apenas estamos trabajando en eso, pero la idea ahí la idea de ese paper es, pero lo que hacemos en ese paper es puntualmente seguir básicamente a todo el mundo en Medellín desde comienzos del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX. Lo que tratamos de entender es cómo ciertas personas van ascendiendo, digamos, a las élites y qué personas de las élites van, digamos, desapareciendo de ahí. Y la idea con eso es darle un sabor dinámico un poquito a esta reflexión sobre las élites que con frecuencia se describe como si fueran unas condiciones como perpetuas, ¿no? Como que las élites siempre han estado ahí, como desde que el mundo se hizo, y hay un entendimiento relativamente pobre de cómo se llega ahí, cómo se sale de ahí. Entonces de eso vamos a hablar un poquito. Entonces, lo primero, como la reflexión grande sobre Colombia y como para tratar de ir diciendo cosas un poquito más concretas, que siento que he sido algo vago, es que cuando uno se sienta a pensar en la élite colombiana, lo primero que hay que entender es que nunca ha habido una única élite, ¿sí? Entonces, de nuevo, cuando a la gente, cuando en la opinión pública se habla de la élite colombiana, realmente o la persona que le está hablando uno de esto está confundida o está tratando de instrumentalizar una idea pues que no existe, ¿sí? En Colombia la élite ha estado fragmentada desde sus primeros, como desde el origen republicano, y en la colonia era el mismo caso. Hay muchas dimensiones en las que esta división existe, pero posiblemente la más importante o las dos más importantes sean la regional y la de partido. Entonces, la regional hace referencia a que en Colombia lo que han habido siempre han sido élites regionales. Entonces, cuando uno piensa en las élites, debe pensar más en que hay una élite en Antioquia, hay una élite en el Caribe, hay una élite en Bogotá, y esas élites son distintas, las personas son distintas, los códigos son distintos, los espacios donde se relacionan son distintos. Entonces, hay algunas interacciones entre ellas, pero de nuevo son comunidades fundamentalmente diferentes, ¿no? Y parte, por ejemplo, de las tensiones que yo les describí entre el grupo empresarial antioqueño y los Gilinski tienen que ver con que, es que son élites distintas, son comunidades distintas. Entonces es como una primera cosa que yo creo que es como un mensaje grande que uno tiene que llevarse y que de hecho tiene como implicaciones prácticas muy útiles para cuando sobre todo los políticos le digan a uno que los problemas de Colombia vienen de la élite, ¿no? Lo primero que tiene que decirles cuál élite, que que Colombia siempre ha estado controlada por la misma élite desde la República. Pues cuál élite le están hablando a uno, ¿no? De quién, que los santos, pues los santos pueden hacer lo que sea, pero hay regiones en Colombia donde no se mueve una hoja sin que una familia local lo diga, ¿cierto? Es como la primera cosa. La segunda división es un poquito menos tangible y en años recientes se ha,
diluido un poco, pero es a lo largo de pues, ideologías como partidistas, ¿no? Colombia tradicionalmente fue una, digamos, una sociedad donde surgieron partidos muy fuertes y un esquema bipartidista, y dentro de las regiones mismas y las élites regionales hubo divisiones a lo largo de esos partidos, ¿cierto? Y eso podemos hablar ahora un poquito más, si quieren. Yo creo que como la gran pregunta o como lo interesante de eso, creo que tiene que ver con sentarse uno a pensar cómo es que si está este proyecto como político que llama Colombia está compuesto por distintos grupos separados por élites que no eran una élite, sino un montón de élites distintas. ¿Cómo es que esto no se atomizó y cada élite montó su estado, ¿no? Pues pudo haber sido como Centroamérica, ¿no? Y un poco la respuesta que nosotros tenemos basados en este proyecto que les describía eh, con la gente de los Andes y de Chicago es que estas distintas élites lograron llegar a unos acuerdos en los que era óptimo construir un único estado que permitía flexibilidad regional fundamentalmente, ¿no? Entonces, la forma específica en la que hacen eso es a través de la creación de esta noción de derecho de gentes, en la que puntualmente uno permite que haya rebelión en un contexto en el que la oposición no está contenta con lo que está haciendo la facción que está en el poder, ¿no? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Nosotros puntualmente estudiamos la Constitución de Río Negro y empiezo a sentir que me estoy alargando un poco, pero muy rápidamente. Lo que pasa en este momento es que después de varias décadas de mucho caos institucional en que los distintos partidos estuvieron involucrados en varias guerras civiles y había una clara certeza que ninguna facción podía controlar el territorio entero, se llegó a un nuevo, llamémoslo, contrato social que quedó plasmado en la Constitución, en el que se abría la puerta para que a través del derecho de gentes se pudieran distintas facciones revelar y cambiar el gobierno a través del uso de la violencia, ¿no? Y eso básicamente aseguraba que cualquiera que fuera la facción en el poder se asegurara de mantener los privilegios de las distintas facciones regionalmente, porque la rebelión era pues una posibilidad como tangible, ¿cierto? Nosotros creemos que eso sembró la semilla de dos de los posiblemente atributos más importantes del Estado colombiano, aún en la actualidad. Uno es esta eh, como sensación persistente de ilegitimidad del Estado. Porque claro, si uno de entrada define que está bien que una facción se rebele violentamente contra el Estado, pues uno está diciendo desde el origen del contrato social que hay razones plausibles para que esta persona no sea o esta facción o entidad no sea eh, la que deba gobernar, ¿cierto? Sin usar un canal tradicional como democrático, ¿sí? Entonces, esto lo que quiere decir es que, de nuevo, el que sea que, siguiendo las reglas institucionales, está en el poder, puede ser derrocado por otros porque no representa, digamos, los intereses de la comunidad entera. Y, digamos, eso es parte de lo que uno nota como persistente en la percepción de lo que es como el Estado en Colombia. Y el segundo elemento es la violencia generalizada, ¿no? Y de nuevo, si uno desde la semilla del contrato social acepta que la rebelión, y la rebelión es por definición una actividad violenta, es aceptable, pues uno está abriendo la puerta para que la violencia sea una práctica común. Entonces nosotros sentimos que desde la configuración, una de las configuraciones iniciales del Estado-nación colombiano, se sembraron las semillas para, como producto del acuerdo de las élites, generar un Estado nacional con un equilibrio funcional para estas élites, pero que generó
posiblemente lo que serían consecuencias no esperadas en el muy largo plazo. ¿Sí? Es como una, siento una lectura amplia y algo especulativa en los resultados del paper puntualmente, pero creo que es una forma útil de reflexionar sobre como la naturaleza del Estado colombiano y como las consecuencias de esta fragmentación regional. Podemos hacer una pausa aquí, si quieren conversamos de qué preguntas tienen por... Dale. Yo te voy a sintetizar algunas de las preguntas que están en el chat. Alguien al inicio como tal del espacio, cuando empezaste, cuando estabas hablando también de Marruecos, sí, de Marruecos y demás, pregunta cuál es esa relación que tiene con el foro de Davos. También hay unas preguntas sobre cuál ha sido la relación de las élites colombianas con las del resto del mundo y con los norteamericanos principalmente. Y preguntan, no, esta es una que están de acuerdo con vos con el tema de que hay varias élites en Colombia y que han mutado. Y había también una pregunta en relación con eso que sería el nuevo orden mundial y cómo se relaciona lo que están mencionando entonces con el nuevo orden mundial y si ese derecho de gentes es opuesto a lo que conocemos como el orden natural. Ok. Em, pues creo que lo primero tiene que ver como con una preocupación sobre la interacción entre las élites colombianas y las élites internacionales. Esa es una buena pregunta en el sentido en el que Colombia tradicionalmente ha sido, o, digamos, históricamente un país particularmente aislado al resto del mundo. Y eso se ha reflejado en muchas formas. Una de ellas es, en términos comparativos, como los bajos niveles de inmigración hasta, pues, hasta recientemente, comparado de nuevo con pues, buena parte del resto de Sudamérica. Pero también si uno se sienta a ver a qué tan abierta es la economía colombiana ha sido históricamente mucho más aislada al mundo que el resto, que buena parte del resto de economías latinoamericanas. En ese contexto, entonces las élites colombianas han sido históricamente muy provinciales, ¿sí? Exceptuando algunos lugares donde hubo un arribo relativamente grande de inmigrantes, como en la costa Caribe, las élites colombianas son fundamentalmente como de origen criollo, si uno quiere. Y ahorita les voy a hablar un poquito más de eso. No obstante, entonces la interacción que han tenido con el resto el mundo es un poco más, digamos, como tardía, digamos. Entonces no son orígenes ancestrales como pasa en otros lugares, ¿no? Entonces, en buena parte, por ejemplo, de Centroamérica, hay toda una élite árabe, digamos, ¿no? Entonces los migrantes árabes se consolidaron y lograron generar unas fortunas y la. Hay algo de eso también en Colombia, en el Caribe, entonces digamos, los turcos, lo que se conocía como los turcos juegan un poquito ese rol, eh, pero de nuevo eso es minúsculo en términos comparados que es como la gran masa de la gente de la élite. Entonces, una cosa, y entonces las conexiones que empiezan a surgir son un poco más por como iniciativa propia y entonces uno empieza a ver desde el siglo XIX que familias tanto de Bogotá como de Medellín eh, empiezan a enviar a sus hijos a estudiar afuera, por ejemplo, ¿sí? Algunas de esas familias logran como consolidar algunos lazos estables con el exterior. Los antioqueños eventualmente logran generarse, como articularse en redes comerciales muy activamente, pero muy pocos de ellos logran hacer parte como de lo que uno podría llamar como grandes élites internacionales, ¿no? Ahí hay algunas excepciones, entonces está famosamente como el caso de los Santo Domingo, por ejemplo. Em, entonces, pues Julio Mario Santo Domingo empezó a expandir sus negocios fuera de Colombia y su familia se fue insertando muy bien en círculos internacionales y yo creo que digamos, la familia Santo Domingo es más hoy en día, digamos, como parte de la élite internacional
pues uno de sus hijos está relacionado con la familia real de Mónaco y en fin, digamos. Otro ejemplo resaltable es el de los Gilinski también. Entonces, aunque este es, pues, es interesante porque el origen de ellos es algo tardío, digamos, digamos como que es una generación de migrantes, de hecho, que llega y, digamos, hace fortuna en el Valle del Cauca. Y los Gilinski que vemos hoy en la televisión son, digamos, como la segunda generación de esos que aunque son colombianos, pues las raíces colombianas son relativamente tempranas y, y esos logran consolidarse y Jaime en particular logra, entiendo que se fue a estudiar quizá a Colombia y, y logra insertarse muy rápidamente en un círculo de, de banqueros y bueno, es ahora pues tremendamente exitoso y buena parte de los negocios actuales están asociados con fondos y conexiones del Medio Oriente, pero esos son casos más bien aislados, digamos, como que las élites colombianas en términos generales están poco integradas a las élites internacionales, y digamos como que la dificultad, por ejemplo, del GEA para encontrar socios estratégicos creo que ilustra un poquito eso. Em, Creo que con eso respondo un poquito como estas preguntas grandes sobre como la internacionalización de las élites. Voy a... Permíteme, te dejo Sí, otras dos preguntitas que también aparecieron, y es, ¿acaso las élites no son otra cosa que quienes detentan el poder económico y el poder político? Y esto las hace suficientemente visibles y fácil de identificarlas a escala regional o a escala nacional. Y otra pregunta es, ¿las élites colombianas poseen actualmente alguna identidad nacional? De lo contrario, ¿bajo qué elementos culturales o materiales se cohesionan? Sería solamente esas dos preguntas. sí, hay como una cuestión que es, digamos, no es trivial y es cómo define uno qué es la élite, ¿no? A mí en general me gusta como la concepción más amplia, que son básicamente las personas que eh, juegan un rol como particularmente representativo en cualquier espacio, ¿no? Entonces eso más o menos quiere decir la gente influyente en lo que sea, ¿no? Entonces Messi, por ejemplo, es de la élite deportiva, ¿sí? Eh, Eso entonces no quiere decir solamente como poder y riqueza, pero pues en el sistema económico en el que estamos, ese suele ser el caso, pero de nuevo, hay gente que tiene mucha influencia sin tener mucho dinero, sin tener mucho poder, entonces son cosas distintas. Ahora, el hecho de que tengan particular influencia no los hace exactamente visibles, ¿sí? Eh, si yo les pregunto a ustedes quién es el mayor accionista no sé, de General Motors, que es una de las empresas más grandes del mundo, posiblemente ustedes no sepan, ¿cierto? Eh, y eso que es una corporación que está listada en bolsa, la información está disponible en línea. Pero si yo creo una empresa y es privada, y es una empresa gigante, yo no tengo que revelarles información a nadie, es decir, pues puede ser tan grande como sea y hay pues toda una serie pues por un lado como de elementos legales como que protegen como mi privacidad y además yo puedo tomar infinidad de esfuerzos como para mantener eso así, ¿sí? Em, entonces, sobre todo cuando uno piensa en las élites económicas, creo que hay como pocas razones para pensar que su influencia esté correlacionada con su visibilidad. Con las élites políticas la cosa es algo distinta, ¿no? Porque, digamos, sobre todo en pues, los contextos democráticos, buena parte de la influencia está asociada a cargos públicos y entonces eso tiene visibilidad y hay toda una serie de protocolos de transparencia y entonces eso es cierto. Hasta cierto punto, ¿no? Digamos, siempre con frecuencia hay unas figuras detrás del poder que es mucho menos fácil de identificar una vez uno empieza a entender cómo funciona como la política dentro.
¿sí? Pero de todas formas es digamos, una como expectativa razonable, ¿no? Como es una buena pregunta. Em, y, y creo que la segunda pregunta, digamos, estaba un poquito relacionada con eso, ¿no? Como cómo conceptualiza uno a las élites y no, yo creo que lo más útil es pensar en la influencia que esas distintas personas tienen y de nuevo hay distintas esferas de influencia. Si uno piensa, por ejemplo, en un Instagramer famoso, pues es gente con mucha influencia en ciertos círculos, ¿no? Y entonces eventualmente uno puede considerar a esas personas parte de las élites, pues tienen poder político. Al principio no, ¿no? Pueden estar interactuando con otra gente que sí, etcétera, pero sí, yo creo que la influencia es como el elemento clave para pensar en las élites. Listo, lo que se me ocurre es irles contando las historias que tengo sobre Antioquia y posiblemente eso alimente un poquito más la discusión en un rato. Em, lo que voy a hacer aquí es tratar de conectar entonces un poco el caso antioqueño con parte de lo que estábamos conversando y creo que quizá la forma más sencilla de hacerlo es como pensar en la singularidad antioqueña. Este es un gráfico que le muestra a uno la fracción de dueños de industrias que eran inmigrantes en los distintos polos de industrialización de las Américas. Y aquí Antioquia resalta, y espero que puedan ver aquí, cómo solo el 5% de los dueños de las empresas industriales en Antioquia, cuando Antioquia se industrializa, a comienzos del siglo XX, eran inmigrantes. Eso comparado con lugares como Argentina, donde el 80% eran inmigrantes, o Brasil el 50%, Chile el 70%. Es decir, los inmigrantes jugaron un rol muy importante en la industria en todo el continente, excepto en Antioquia, ¿no? En Antioquia los que crearon y lideraron la industrialización fueron fundamentalmente locales, antioqueños. Y fue gente que hizo parte de, digamos, una élite tradicional. Normalmente la forma en la que esto se piensa es que una vez se independiza Colombia, la élite colonial antioqueña se va, los españoles se van y se va consolidando una élite comercial local que es diferente del resto de, de gente o de élites en el país. Y aquí hay mucho de mitología. Yo soy una de las personas como más críticas alrededor de como el mito como del espíritu empresarial antioqueño, pero hay suficiente evidencia que al menos en Antioquia en el siglo XIX sí había un grupo particularmente grande de gente que uno podría llamar una burguesía, gente como particularmente interesada en los negocios, diferente a lo que parecía ser la élite en el resto de regiones, en el Cauca, en Bogotá, en Cartagena, donde era una élite con rezagos como aristocráticos y donde la política parecía ser más importante. Y aquí tengo una cita de Frank Saffo, que era un historiador económico, se murió hace poco, un historiador económico muy influyente, pero ahí les podría mostrar como infinidad de otras, digamos, citas y como evidencia al respecto. Entonces, esta comunidad existía, era una comunidad de nuevo como particularmente orientada hacia los negocios, una comunidad además muy cohesionada, no dista mucho de un poco del estereotipo tradicional de la élite antioqueña que posiblemente ustedes tengan en la cabeza. Entonces la influencia de la Iglesia Católica era clara, el rol de la familia era muy importante. Entonces alrededor de eso se fueron generando como las oportunidades de negocio y eso coexistió un poquito con algo de falta de diversidad, ¿no? Entonces, aquí les traje una cita de Safre, que fue un viajero, pero no, uno puede pensar en muchas más historias así. Pero este viajero dice que pasaba por Medellín y en efecto encontraba como esta comunidad de gente muy involucrada en negocios, pero en una comunidad donde no pasaba mucho más que eso, ¿no? Entonces lo que yo trato de hacer en mi investigación es tratar de
dilucidar un poquito cómo esta comunidad que parece muy cohesionada usó sus conexiones o se favoreció de la estructura social para, para desarrollar lo que eventualmente fue esta industrialización que enriqueció a la región y fue la puerta de la modernidad del país. Entonces, lo que yo hago, y no me voy a alargar como en las cuestiones metodológicas, es reconstruir la red social de esta élite. Y para eso lo que hice fue pasar muchos años en archivos recogiendo información sobre estas personas, y lo que hago es construir una red donde uno tiene individuos que están conectados entre ellos. Sí hay evidencia que tenían lazos en común, ¿no? Se casaron juntos, y eran amigos, y montaron negocios juntos. Y eso es una red que aquí les traigo algo de evidencia de cómo luce es, pues cómo se reconstruyó esa información. Yo usé muchas fuentes, eh, más de 100 fuentes en decenas de archivos. Este es, por ejemplo, uno de los tipos de fuentes, las genealogías. Ustedes posiblemente estén familiarizados con esto. Esta es la entrada de cómo luce los primeros Mejías, digamos, que llegan. Esta es la información del primer Mejía que llega a Antioquia. Entonces le dan una información de una biografía de ese tipo, le dicen uno con quién se casó, le dicen uno qué hijos tiene, información parecida sobre estos hijos hay. Y uno también puede usar registros de bautizo. Entonces, con esta información, uno lo que puede hacer, como les digo, es reconstruir unas redes, ¿no? Esto es, por ejemplo, la red familiar. Entonces, cada uno de estos punticos es una persona, y estas cositas grises, estas líneas grises son conexiones que describen si son padres, e hijos, o esposos, esposas, y eso le dice a uno, hay una red familiar, y hay otras dimensiones de conexión, de interacción, básicamente 7, ¿no? Va a haber una red familiar, una red política, una red de negocios, una red de amistad. Y cada una de esas redes luce distinta. Lo que yo hago es colapsarla y decir, bueno, si uno se sienta a pensar quién conocía a quién, quiénes tenían relaciones con quién, agregando las distintas dimensiones en las que la gente se conocía, eso cómo luce. Y es una red que se ve así, ¿no? Pues esto, si uno le hace zoom, es muy interesante porque empieza uno a ver como la densidad de conexiones. Ahí parece un hormiguero, pero una de las cosas bonitas es que esta red va cambiando en el tiempo, ¿no? Se va densificando y eventualmente se va densificando. Y yo lo que hago es deshacerme de las colas de esa distribución y me concentro en el periodo donde tengo harta densidad. Y lo que empiezo es a reflexionar sobre quiénes son estas personas y qué hacen luego en su vida, ¿no? Entonces yo sé ellos a qué se dedicaron, qué negocios montaron, cómo les fue en sus negocios, etcétera. Entonces les quiero mostrar algunos resultados como de ese ejercicio, y de nuevo no quiero alargarme mucho más en esto. La primera cosa es como sentarse uno a pensar. Si uno piensa como en, digamos, cuando uno le hablan de las élites modernas, normalmente le hablan a uno como de los banqueros y de los industriales, ¿sí? Y de nuevo, si uno trata como de pensar en estos qué tan parecidos son, uno puede hacer un ejercicio muy sencillo y es comparar las medias de los atributos que tienen. Entonces, piensen en cada una de estas estrellitas como resultados que le dicen a uno que cuando uno compara a los banqueros con gente que no era banquera, y uno compara a los industriales con gente que no era industrial, gente que no montó empresas industriales, si eran sistemáticamente distintos o no, ¿no? De estrellitas quiere decir que sí eran sistemáticamente distintos. Entonces, en ambos casos eran predominantemente hombres, como pues uno podría imaginarse en este pues periodo de la historia. Pero uno empieza a ver cosas interesantes, ¿no? Cuando uno sienta a ver quiénes tenían educación superior, quiénes habían ido, digamos, a la universidad. Los banqueros iban con menos frecuencia a la universidad que la persona promedio de la élite, ¿sí? En cambio, los industriales iban con más frecuencia a la universidad. Entonces, los industriales, la gente más educada que el promedio de la élite, los banqueros menos educados. Los banqueros eran gente que venía de familias que eran más ricas antes de la industrialización. En cambio, los industriales no, los industriales parecen ser sí algo menos ricos que venir de familias menos ricas. Los banqueros tenían menos experiencia viviendo afuera, ¿no? Era más probable
que los industriales vivieran fue en el exterior que el promedio de la élite, mientras que era lo opuesto con los banqueros, ¿no? Y entonces esto ya le empieza uno a hablar como los banqueros parecían ser una comunidad de gente más cercana a una élite tradicional, menos educada, menos expuesta al exterior, mientras que los industriales parecían ser una élite moderna, más educada, con más experiencia y más exposición al exterior, con mayor educación en, digamos, ciencias modernas como la ingeniería. Y esto creo que empieza como a apuntar a una cosa de la que les hablaba ahorita, y es que las élites son heterogéneas y aquí uno ve dos conjuntos de personas, ¿no? Que los banqueros eran una élite más moderna, digamos, que los terratenientes, pues eran menos moderna en el sentido de con menor exposición a este mundo, eh, pues que conocemos como la modernidad, que los industriales, ¿cierto? Y esta es parte como de las divisiones que uno empieza a ver incluso dentro de Antioquia como en etapas tempranas de desarrollo. Entonces es como una primera como resultadito chiquito que le dice a uno como, bueno, la heterogeneidad de las élites es importante, y ahora les voy a decir un poquito como qué fuerzas detrás hacían que la gente se involucrara en la industria y no en otras cosas. Y posiblemente una forma sencilla de hacer esto es contándoles esta historia que es como un paralelo entre dos de las personas más ricas de Colombia en el siglo, a comienzos del siglo XX. Este es Pepe Sierra. Ustedes posiblemente han oído de Pepe Sierra. Hay muchas historias como de Pepe Sierra. Eh, Hay barrios que se llaman Pepe Sierra incluso. Y Eduardo Vázquez fue un empresario también muy exitoso. Ambos eran antioqueños, ambos de la misma generación. Ambos estuvieron involucrados en negocios muy parecidos, ambos eran tremendamente ricos. Sin embargo, Pepe Sierra nunca estuvo profundamente involucrado en la industria, en cambio Eduardo Vázquez sí. Y eso les voy a decir que está relacionado con el tipo de posición que cada uno de estos tenía en la red. Entonces, mientras Pepe Sierra era un tipo no muy importante como puente, conectando toda la red, Eduardo Vázquez sí era clave haciendo eso, y les voy a hablar de eso en un segundo, pero antes de eso quiero como conectar la historia con una reflexión un poquito más amplia, y es que este tipo de capital social se necesita para crear qué tipo de empresas, ¿cierto? Entonces, esto de ser un puente es muy importante para la industria, pero no parece serlo para otras cosas como los bancos. Entonces, este resultado aquí, de nuevo, no quiero que se me pierdan como con la reflexión cuantitativa de esto, pero si uno se sienta a ver qué tan involucrados estuvieron estas personas en los bancos, es decir, uno básicamente toma los que fundaron bancos y ve cuánta plata invirtieron en los bancos o cuántos bancos crearon, y trata de controlar por todas las cosas que le predicen uno eso, uno encuentra estas relaciones positivas entre el número de conexiones que tenía la gente y ese involucramiento en el sector bancario. Entonces, gente que tenía más conexiones era, se involucraba más en el negocio bancario, ¿sí? Eso no parece ser importante cuando uno se sienta a pensar en el emprendimiento industrial. Entonces, cuando uno está pensando en por qué unas personas montaron industrias, piensa en industrias manufactureras, en fábricas de galletas, en empresas textileras. Cuando uno piensa en ese tipo de actividad productiva, no importaba cuántos amigos tuviera uno, cuántas conexiones tuviera uno, sino que lo importante era cuán útil era uno como puente dentro de la red, cuando era uno necesario para conectar distintos grupos de la sociedad. Y en esta tabla les muestro esto. Esto es básicamente por década, cuando uno se sienta a ver cuánto incrementaba eh, la, la conectividad global como puente de la gente, cuál era el número promedio de industrias, de empresas industriales que creaban, ¿sí? Entonces, ¿cuál es como un poquito la historia aquí? Que
para uno ser industrial, lo que uno necesitaba era ser un puente para poder conectar gente que tuviera distintos recursos. Entonces, ser un industrial implicaba traer la maquinaria de Europa, implicaba conseguir un ingeniero que supiera manejar la maquinaria y educar a los, o entrenar a los trabajadores. Implicaba conseguirse los trabajadores, implicaba conseguir el capital, implicaba muchas cosas al mismo tiempo que necesitaban recursos distintos para resolver cada uno de esos problemas. Y entonces no servía simplemente tener muchas conexiones, sino que había que conectar grupos distintos de la sociedad. No servía de nada traer la máquina desde Europa si uno no lograba conseguir el ingeniero, ¿sí? Entonces, por eso ser un puente era fundamental. Sin embargo, cuando uno iba a crear un banco, lo único que uno necesitaba era tener el número de conexiones suficientes para que lo invitaran a uno a ser parte de la creación del banco, ¿no? El banco fundamentalmente lo que necesitaba era capital y entonces entre más gente uno conozca proyectos más grandes con más capital puede uno conseguir, ¿sí? Entonces, de nuevo, esto es simplemente como para señalar que distintas posiciones dentro de la red tienen implicaciones distintas para el tipo de actividades económicas que las élites específicamente aquí pueden desarrollar. Les voy a decir dos cosas más sobre los antioqueños y con esto voy a terminar. Y una es que distintos tipos de conexiones les sirven a la gente para hacer distintas cosas. De nuevo, no los quiero confundir con estos gráficos, pero esto básicamente le dice a uno, digamos, que el impacto o la utilidad de ciertos atributos de uno como miembro de la élite o de ciertas conexiones que uno tiene. ¿En qué? En el desempeño del portafolio de uno como banquero. Entonces piensen en los banqueros. Cada banquero tenía un portafolio de participación en distintos bancos y a unos de esos bancos les iba mejor que otros, ¿no? Entonces cierta gente era mejor inversionista que otra como banquero, ¿cierto? Y entonces ambos gráficos le muestran uno eso a través de distintas proxies, ¿sí? Que encuentra uno sistemáticamente que a los políticos y a la gente que estaba muy cerca de políticos en términos sociales, solía irles peor en el negocio bancario, ¿sí? A quienes solía irles muy bien a los industriales o a la gente que estaba conectada con industriales o estaba cerca de industriales, ¿sí? Hay muchas formas de interpretar eso, digamos, yo no tengo como una respuesta exacta o súper precisa de eso por qué pasa, pero una de las formas creo que más racionales de pensar eso, más razonables de pensar eso, es que los políticos le ofrecían a la gente oportunidades de invertir en activos, bancos en este caso, que eran mucho más sensibles al ciclo político, ¿sí? Y eso puede ser perjudicial, sobre todo en el contexto del siglo XIX, en el que pues, los conservadores estaban al poder en un momento y unos años o pocas décadas después estaban los liberales. Eso puede impactar el negocio. Los industriales, en cambio, ofrecían oportunidades en el sector real para que se invirtieran los recursos de estos bancos. Y eso parece ser importante en este contexto de modernización en el que estamos hablando. Entonces, cuando uno se sienta a ver cómo fue evolucionando la élite antioqueña, uno ve que evolucionó un poquito en esa dirección. Inicialmente lo que habían eran unas figuras con unos perfiles como hiperdiversificados. Entonces, si piensan en estos personajes que nacieron a comienzos del siglo XIX, Vicente Bevilla, Julián Vázquez, Manuel Mejía Cano, estos eran fundamentalmente mercaderes, gente que tenía casas comerciales, y esa gente fue teniendo hijos y esos empezaron a involucrarse en los bancos. Lo azul empieza a indicar que empieza a surgir la banca como negocio, empieza a surgir una élite bancaria. Y esa élite bancaria eventualmente empieza a transicionar, y esto es lo que yo llamo aquí, o transitar posiblemente sea la palabra correcta, a una élite industrial. Entonces uno empieza a ver cómo empiezan a montar empresas industriales y estos banqueros industriales empiezan a surgir. Entonces,
la identidad de la élite antioqueña, que hoy en día es muy relacionada con la industria, es realmente un proceso, ¿no? Y se va construyendo a través de lazos maritales y de lazos comerciales. Yo soy un poquito más detallado de esto en investigación y podemos hablar un poquito más sobre eso, pero tiene todo el sentido del mundo. Si yo les estaba diciendo que para los banqueros lo más rentable era estar cerca con industriales, tiene sentido que esta gente empezara a casarse o empezara a convertirse en industrial porque pues era más rentable, y entonces yo creo que va ilustrando cómo mecanismos sociales se fueron usando como en esos esfuerzos. Y una forma de ver eso es, si uno se sienta a pensar en la información, en las herencias, y este es uno de los pocos momentos en los que uno puede realmente saber la información de la riqueza de la gente. La gente tiene grandes incentivos para esconder la riqueza, excepto cuando se muere, porque cuando se muere hay que dejar la plata a alguien, ¿cierto? Y hay mucha gente interesada en que esté toda la plata, y me refiero fundamentalmente a los hijos de uno, ¿cierto? Entonces es un buen momento para pensar en cómo está, cuánta plata tiene la gente y cómo está compuesto el portafolio de la riqueza de las personas. Entonces una forma sencilla de ver lo que fue como esa transición de, de las fortunas antioqueñas es comparar este Julián Vázquez, que es este de acá, que se murió en el 94 del siglo XIX. Y al morirse lo que tenía era préstamos que le había hecho a la gente, préstamos personales, ¿no? Entonces literalmente yo le presté tanta plata a fulanito, y tenía plata en como activos tradicionales, ¿no? En finca raíz. Entonces esto es una casa no sé dónde, una finca sí sé cuántas, mercancías, efectivo, animales, y tenía unas acciones en bancos que representaban una fracción pequeña. Esto podría ser el 7%, si acaso, del portafolio. Cuando uno se sienta a ver a su nieto, que es este, son un par de generaciones luego, uno lo que tiene es que, primero, una fracción bien grande de el portafolio se vuelve activos en empresas industriales, fundamentalmente acciones, en donde en Coltejer, en la cervecería antioqueña consolidada, en Coltabaco, en fin, ¿sí? Además, tiene uno pues una diferencia no solo en la composición como sectorial, sino en el tipo de activos que son, ¿no? Estos son activos mucho más modernos, son fundamentalmente acciones de corporaciones, ¿no? No son papeles de deudas personales, no son animales y demás. Entonces, esto creo que ilustra un poquito cómo una élite comercial que empezó a interesarse por la banca eventualmente transita a una élite industrial, y por eso es que cuando uno piensa en la élite antioqueña, piensa uno tanto una élite, Paneta, no me saque. en una élite industrial. Con eso quiero terminar y pues tengo un rato para que conversemos. Yo siento que, digamos, como que lo importante de este tipo de trabajos, y así me gusta pensar que estoy contribuyendo yo a, pues a la disciplina o a decir algo importante, es que sirve para sentarse a pensar en cómo han persistido las élites en Colombia, y pues quiero pensar que esto es ilustrativo del resto de Latinoamérica, ¿no? Entonces, de nuevo, en la narrativa de lo que es Colombia y Latinoamérica suele hablarse mucho de la élite, que nuestras sociedades son como son por la existencia de unas élites que siempre han estado ahí. Y yo no estoy muy seguro que la narrativa de que siempre han estado ahí en el poder sea la apropiada. Y toda esta historia que yo les estuve contando, miren que es una historia donde hay persistencia. Uno tiene unos ricos que son ricos por generaciones, pero lo que están es activamente haciendo negocios, casándose entre sí, están usando mecanismos no políticos para mantener sus privilegios, si se quiere, ¿sí? Entonces eso siento que es importante porque ayuda a pensar mejor esta gran historia, y le agrega un elemento adicional que es algo que mencionamos al principio, y es que en vez de pensar en una élite como monolítica, uno lo que realmente tiene es un conjunto de gente donde hay subalianzas y hay distintos atributos y hay competencias y cooperación, pero ciertamente no es una gran élite que se reúna todos los viernes en una mesa grande como a decir cómo se reparte la sociedad. Lo que uno tiene es además una circulación grande
de élites, de gente que se dedica a distintas cosas y hay gente que va entrando y saliendo de la comunidad. Hay como unas, pues como lo que yo siento como unas moralejas útiles para pensar cómo motivar como la investigación en este campo en el futuro, pensar en evidencia individual, yo siento que es muy útil. No, yo siento que uno tiene que moverse de esas narrativas grandes de la élite a pensar como puntualmente quiénes son los actores tomando decisión y los individuos están tomando decisiones y muchas cosas que suceden a nivel local y ciertamente las personas localmente tienen interacciones con sus contrapartes a nivel nacional, pero entender qué pasa localmente yo siento que es tremendamente útil y creo que una cosa adicional es reflexionar sobre los mecanismos sociales detrás como del comportamiento de estas élites, ¿no? Entonces, pensar en los matrimonios, las amistades, la asistencia a colegios, universidades, esa es buena parte de cómo las élites persisten en el tiempo y yo creo que en esa dirección es donde uno debería concentrar como los esfuerzos si quiere tener como un mejor panorama del fenómeno. Yo quiero dejar las cosas ahí. Esta es pues mi información de contacto. Yo soy muy activo en Twitter, por si quieren seguirme. Tengo un rato más para que conversemos, por si todavía tienen preguntas. Voy a parar de compartir mi pantalla para que nos veamos las caras. Listo. Javier, Profe, yo qué tengo pena, una ¿puede pregunta dejar un poquitico al contacto. los contactos? Porfa, un segundito nada más que no las alcancé a apuntar. Sí. Yo tengo una pregunta que se relaciona con una pregunta que había hecho un estudiante y es esa relación, bueno, y es en qué momento pues se empiezan a dar como esos vínculos también de las élites con los negocios ilícitos, ¿sí? Ahí hay, digamos, como que una cuestión y pues todos acá saben que yo soy de Pereira. Y hay un libro que se llama Baldas por encargo de Juan Miguel Álvarez y en este libro él habla de, ay, ¿cómo se llama? Se me olvidó ya el edificio que queda enseguida de la alcaldía de Pereira se llama eh, Antonio Correa, ¿sí? Ajá. Entonces Antonio Correa pues es una persona que en este libro pues es retratada también como por esos negocios ilícitos que pudo haber tenido, hablando de todo el tema de narcotráfico. Y también si miro el caso de Pereira, pues también ahí hay unas investigaciones y mucho lo que se ha hablado también de Alcides Arévalo. Y esos son pues simplemente dos casos de dos personas que son influyentes en una pequeña ciudad como esta. Pero sí le surge a uno como esas dudas o esas inquietudes por esas élites políticas o sociales o económicas, como lo podemos ver acá, y esa relación que van a tener con actividades ilícitas y el momento en donde éstas se van a fortalecer de cierta forma y también digamos como por esas formas que nosotros podemos acá pensar también en cómo también en lo que vos mencionabas de las élites, relacionándolas con la capacidad de influencia, que también es un concepto que nosotros usamos para hablar de poder, pues efectivamente si hay acá unas élites que también se pueden ver en este campo de lo ilícito y que nosotros digamos como que también lo vemos y cómo esas élites de lo ilícito se han relacionado con esas élites de lo económico y de lo político pues en Colombia. Y había también una pregunta que creo que se me quedó por acá y era que personas que no nacieron en familias ricas han llegado a ser parte de esas élites en Colombia y también hablan acá de que si el fallecimiento de algún jerarca, dice acá de manera textual, va a determinar el final de una élite local o regional. ¿Sí? Eso es como en los comentarios. Listo, voy a empezar por las últimas preguntas, pero son quizá más sencillas de responder y es que en las élites, digamos, esto no se ha estudiado mucho y parte de lo que yo
estoy tratando de hacer recientemente es pensar en eso, es que tanta movilidad social hay al interior de las élites. Entonces, em, eso quiere decir la gente que entra y sale de la élite, ¿sí? Yo personalmente soy un convencido de que hay mucha más movilidad de lo que la gente cree. Por un lado, hay muchos linajes, digamos, que van saliendo de las élites si uno quiere. Y hay un problema conceptual y es que normalmente se habla de las familias, pues las familias, digamos, por definición se van abriendo, pues son un árbol, la gente se va casando y eso va creciendo, ¿no? La gente va teniendo hijos. Entonces, lo que suele pasar en la práctica es que no todo el linaje sale de la élite ni todo el linaje se mantiene. Normalmente lo que pasa es que hay unas ramas que entran en decadencia y algunas cuantas se mantienen. Lo que yo siento es que en la inmensa mayoría de casos sí hay toda una historia interesante, como por qué una rama se mantiene y no, y muchos de ustedes posiblemente están familiarizados con historias de el hermano avispado, que es el que se queda con la herencia y deja sin plata a los otros. Hay como mil historias, ¿no? Pero hay también razones para pensar que hay cuestiones de habilidad, entonces hay gente que es más capaz para los negocios y esos prosperan más, otros que son pues más holgazanes y demás, esos no. Entonces, hay toda una dinámica de cómo, digamos, las élites se van como fragmentando y van, digamos, entrando en decadencia. Mucho de eso pasa cuando se va rompiendo el equilibrio, ¿no? Pues, y eso que está representado cuando la gente se muere y entonces empiezan los hijos. Hay unos refranes famosos, yo vi unas versiones de esto en distintas culturas, eh, pero suelen decir un poco como lo mismo, que después de 3 generaciones las fortunas familiares suelen desaparecer, ¿no? La historia suele ser como que el refrán suele ser los abuelos generan la riqueza, los hijos, o sea, los padres, digamos, los hijos de los abuelos, los padres, la disfrutan y los nietos la pierden y cosas así. Entonces, eso no es atípico, digamos. Eh, pero también está la otra parte, la movilidad, y es los que van entrando a las élites, ¿sí? Y, y contrario a lo que buena parte de la gente piensa, hay mucha gente que va entrando, digamos, ciertamente es difícil la historia, aunque hay algo de esas historias eh, del niño que no tiene con qué almorzar, que termina siendo el tipo más rico del mundo, eso seguramente es la minoría, pero hay toda una serie de estratos sociales, digamos, y de capas de la sociedad que van ascendiendo y ahí también hay historias, por ejemplo, yo oí recientemente a uno de los fundadores de una de las compañías de inversión privada más grandes de Estados Unidos y él tiene la idea que las grandes fortunas son generadas por gente de clase media. Entonces él dice, mire, usted piensa en Jeff Bezos o Elon Musk, es gente de clase media, digamos, los grandes millonarios no son los hijos de los grandes millonarios, de los grandes billonarios, sino y entonces él tiene toda una historia de por qué ese es el caso, en fin, que posiblemente tiene que ver con que uno necesita un poco como el hambre de conseguir cosas, pero no demasiada comodidad pero necesita uno los recursos para lograrlo, entonces eso descarta como a gente como particularmente con orígenes como particularmente humildes y en fin, pero digamos, como para hacerle la respuesta un poco más corta, eso pasa, digamos, en mis datos eso está, aunque yo no tengo en este momento como test sistemáticos de qué tanto pasa eso, pero uno ve en efecto familias que no existían y empiezan a llegar y uno se sienta a ver las historias como cualitativas y es gente que empieza a hacer plata, digamos, la historia de Pepe Sierra es un poco esa, ¿no? Venía de una familia, digamos, como campesina y y hace fortuna. El tipo, al parecer, un comerciante muy habilidoso y hace una fortuna gigante. Y, y bueno, yo sé por razones personales como cosas de los herederos digamos, como de la familia de Pepe Sierra, mucha gente sigue teniendo mucha plata y entonces, bueno, todas esas historias están ahí, pues, pero de nuevo yo siento que hay bastante más movilidad de lo que la gente piensa.
Y eso quizá lo pueda conectar con la pregunta un poco más difícil de cuál es el rol de la economía ilícita en el surgimiento y la consolidación de las élites. Y yo pienso que han sido tremendamente importantes como fuerza de movilidad social, de hecho. Entonces, y entonces creo que hay posiblemente hay dos cosas que decir, digamos, como que actividades ilícitas siempre han existido, ¿no? O sea, desde que las leyes existen, existen negocios rentables fuera de ellas que son explotados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Colombia el contrabando por mucho tiempo fue un negocio, en cierto momento en el siglo XX, después de los booms cafeteros, ese fue un negocio rentable. Hay historias de cómo gente de lo que uno conoce como la élite antioqueña se dedicaba a eso, a, a, a exportar como ilegalmente café y cosas así, a importar cosas y demás. Pero las grandes, grandes oportunidades de negocios ilegales solo llegan a, digamos, con las drogas, ¿no? Y primero, pues, yo no soy un experto en esto, pues, pero sé un poquito como el patrón y es, hay un boom de la marihuana que se concentra fundamentalmente el negocio en la costa Caribe. Y después, en, digamos, los finales de los 70s y los 80s, la cocaína se vuelve una oportunidad muy grande y una vez empieza a cultivar en Colombia, eso genera oportunidades de negocios grandes y ahí en ese momento es cuando empiezan como las grandes oportunidades de negocio en las economías ilícitas, digamos, como que ahí es donde vienen como los órdenes de magnitud posiblemente como relevantes y eso se empieza a notar tanto en el involucramiento como de las élites tradicionales en eso, y entonces están las historias, por ejemplo, de los hermanos Ochoa, que aunque no era, digamos, como una familia hipertradicional, digamos, de esta élite antioqueña, pues era una familia acomodada, y hay muchas otras historias de eso, en el momento en el que el narcotráfico surge como una actividad empresarial sin una connotación como moral negativa. Muchas élites tradicionales empezaron a involucrarse y, y mucha de esa gente entró y salió y no pasó nada, digamos. Eh, pero también llegaron nuevas personas a aprovechar esas oportunidades y a competir con las élites tradicionales en ambientes donde esas élites tradicionalmente dominaban. Entonces la historia de personajes como Pablo Escobar y el resto como de capos famosos, si uno quiere que era gente ciertamente no de las élites y hicieron fortuna y eso les dio como la capacidad para llegar a la política y, y algunas de esas fortunas se fueron canalizando y esa plata se fue lavando, pues, ¿cierto? Entonces, pues no fue exactamente el caso de Escobar, pues Escobar, digamos, tuvo tanta visibilidad, pues que pues lo mataron y pues la familia de Escobar se fue de Colombia y demás. Pero hay muchas historias más, digamos, menos visibles, donde lo que pasó fue que una generación después, digamos, el negocio ilícito desapareció, digamos, como que las fortunas se hicieron y estas personas que se enriquecieron con estos negocios enviaron a sus hijos a estudiar a colegios de élite y esos muchachos pues son hoy en día, digamos, parte como de las élites tradicionales y, y ya, y eso es de hecho muy común, digamos, como que si uno le aplica como suma hacia afuera, digamos, como que amplía como el espectro de visión. Esa es una historia que ha estado ahí como en la evolución del capitalismo. Marx tiene un capítulo sobre la acumulación originaria de capital, creo que se llama, que explora un poquito como esa idea de que un poco de que detrás de cada fortuna lo que hay es un crimen ancestral, digamos. Y, y algo de eso puede haber, digamos, de eso hay muy poquita evidencia, o sea, lo que yo les estoy contando es un poco como, pues fundamentalmente anecdótico. Yo siempre he querido como escribir un paper sobre eso y pues creo que algún día lo haré. Eh, pero, pero creo que el punto fundamental es que
los negocios ilícitos son grandes oportunidades de movilidad social, ¿sí? Y algo de eso es penalizado, digamos, y alguna gente es capturada y algo de eso también es un negocio muy riesgoso, ¿no? Entonces, algo de esas fortunas se pierden en disputas internas y no sé qué, pero buena parte no, digamos, buena parte no, y buena parte de eso pasa debajo de los lentes de la opinión pública. Y lo que suele pasar es que surgen los códigos para que esas fortunas se limpien y un par de generaciones luego eh, simplemente uno tenga una gente que es rica y que pues comparte el código, los códigos y los espacios de interacción de las élites tradicionales. em, y, y ya, posiblemente, y con esto me voy a callar porque sé que además ya no tenemos mucho tiempo, es que uno lo que sí puede identificar es entonces la consolidación de unas élites nuevas que no necesariamente se integran a las élites tradicionales. Y digamos, el caso antioqueño es algo ilustrativo con esto. Las élites industriales tradicionales que yo estudio fueron dominantes por mucho tiempo y en pues, la historia reciente eso ha dejado de ser el caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, parte de las tensiones entre el GEA y el alcalde de Medellín reflejan eso, digamos, el alcalde de Medellín representa un poco los intereses de unas nuevas élites. Partes de esas élites tienen que ver, por ejemplo, con la capacidad y como los recursos para controlar la contratación pública, por ejemplo. Y lo que quiero decir es que en la práctica hay nuevas fortunas que han ido surgiendo en paralelo a lo que eran las fortunas tradicionales, y esa gente tiene intereses y busca poder político y eventualmente chocan, digamos. Entonces, eso ha ido pasando. Entonces, esto de nuevo va un poco en contravía con la narrativa de que siempre ha habido una misma élite desde hace 200 años que ha controlado el país. Digamos, en el país han habido transformaciones muy grandes y han surgido nuevas élites, y uno puede, desde un punto de vista grande, pensar en grupos. Y entonces los grupos ilegales, las FARC, los paramilitares, todos estos fueron comunidades que fueron ganando poder, riqueza, influencia, y, y eso fue pues cambiando, digamos, como el sendero del país. Y hoy digamos, la gente influyente es bien distinta a la gente influyente hace 10, 15, 30, 50, 100 años. Cuéntenme si tienen más preguntas, si no. Hay algunas preguntas en el chat, pero siento que les has ido dando respuesta con lo que has comentado. Yo, yo la verdad siento que hay mucho para cortar y mucho para decir, pero le daré la palabra en este momento a Víctor Hugo, que tiene la manito levantada hace ratico, y pues sé que estás también con el tiempo, entonces después de las palabras de Víctor podemos ir cortando. Muchas gracias. Listo. Vale, profe Vanessa y profe, muy buenas noches. Y primero que todo, pues agradecerle porque de verdad pocas veces tiene una oportunidad de que alguien con tanto conocimiento, pues tener uno acceso a poderle preguntar, ¿cierto? Agradecerle enormemente eso. Profe, una preguntita. La iglesia como influencia en las élites aquí en Colombia, o sea, pues la iglesia siempre ha tenido que su influencia, ¿cierto? Muchas de esas élites en la historia y en el contexto que usted maneja, ¿sí han tenido esas élites esa bendición de la iglesia, profe? Sí, 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 digamos, por mucho tiempo la influencia de la iglesia era gigantesca, pues, y no, digamos, creo que no podría enfatizarlo más, pues, o sea, y era tanto como influencia política, económica, pero también social. Eh, Hace no mucho me hacían una pregunta parecida, no me acuerdo en qué contexto, en una charla, y yo conté una historia que se la vi varias veces a gente en mi familia, el papá de mi abuela.
era un tipo como con plata, un comerciante del norte de Antioquia, y, y el tipo le tocó irse, en cierto momento se fueron a Medellín y al parecer la razón fue que el cura del pueblo le pidió una tierra, el tipo como que tenía un lote en el pueblo, no sé, y el tipo entonces como que un día, el cura un día como que le dijo, oiga, ese lote pues sería muy bueno como para ampliar el cementerio, la iglesia, qué sé yo, digamos, la casa parroquial. Em, y, y el tipo le dijo un poco como pues posiblemente sí, pues si quieres se lo vendo. Y al cura no le gustó eso y el domingo siguiente lo pulpiteó y eso pues al parecer era una cosa de una, eh, pues como de una significancia tan grande que el tipo más o menos le tocó planear irse del pueblo, ¿no? Entonces, eso es como un ejemplo de, yo le doy historias a mi papá, por ejemplo, de cómo en Risaralda nombraron en cierto momento a una, y esto entonces ya pueden ser los 60, a una gobernadora y, y el obispo de la ciudad dijo que eso era escandaloso porque no me acuerdo los detalles de la historia, posiblemente la señora era separada o simplemente no le gustaría que fuera una mujer. Entonces, em, la influencia de la iglesia fue tremendamente importante en el país y de eso eran conscientes las élites y por mucho tiempo parte de las estrategias, digamos, como de poder de estas familias y de nuevo aquí saber exactamente esto cómo operaba y qué tan consciente era es difícil, pero lo que se hacía era tratar de que un hijo o algo así, de que hubiera alguien de la familia en el clero, ¿no? Y eso pues le abría como la puerta a muchas de estas familias pues para influenciar. Em, eso se fue perdiendo, em, pues con muchas razones para eso, pero buena parte tiene que ver con la expansión del laicismo, digamos, o la del declive de la religiosidad en todo el mundo, pero pues también en Colombia, ¿no? Entonces, la influencia de la Iglesia Católica específicamente fue creciendo profundamente y pues hoy en día yo creo que es pues bastante poca, aunque tiene bastante influencia en esferas específicas, ¿no? Entonces todavía, digamos, la Iglesia Católica y distintas comunidades controlan ciertos espacios que pues tienen mucho poder. Yo creo que hay un elemento interesante en la historia reciente de Colombia y es el ascenso de la expansión de las iglesias que conocemos como cristianas, que son como una vertiente medio como criolla, digamos, del protestantismo y que tienen unas virtudes grandes, digamos, eso claramente se ha ido expandiendo, digamos, como la cantidad de feligreses de estas iglesias han crecido y aunque son mucho más atomizadas, digamos, no están como bajo la sombrilla de una institución unificada como lo es la Iglesia Católica, eh, son muy efectivas y hay algo de como similaridades y cohesión y tienen una capacidad de movilización gigante, ¿no? Entonces son una fuerza que se ha ido mostrando como de una gran capacidad política, por ejemplo, y eso es algo que no era parte del panorama, digamos, como político ni social del país hasta hace un par de generaciones, digamos, ¿no? Como que el monopolio de la influencia religiosa lo tenía la Iglesia Católica y eso ha ido cambiando y creo que es súper interesante, pues de eso hay algo de evidencia, digamos, como académica, pero es poca la que hay como sistemática, sobre todo en la historia como reciente. Bueno, Javier, muchísimas gracias por el espacio que nos has brindado el día de hoy. Como sé que tienes otras cositas, pues podemos ir dejando hasta acá. Y pues las personas que hayan quedado con dudas, inquietudes y quieran saber un poco más, pues ya Javier les ha dejado ahí su correo electrónico para que lo puedan contactar de una manera pues muy amable. Les agradezco a todos y todas por haberse conectado
Y les cuento que en nuestro YouTube estamos dejando la grabación de estos espacios. El día de mañana la cargaré para que la tengan muy presente y sigamos en contacto. Muchas gracias, Javier, por haber estado acá y por haberme regalado todo este tiempo y toda la paciencia también